Amén. Dice así la palabra de Dios, ¿lo tenemos? Amén. Dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, calla. Aleluya. Gracias te damos, Dios, por tu palabra que es bendita ya. Año de experimentar y de caminar en lo sobrenatural con el Dios sobrenatural. Amén. Es un año grande para cada uno de nosotros que así lo creemos en nuestro corazón, de que Dios hará maravillas. Amén. Le damos la bienvenida a nuestra hermana, se me escapa el nombre, estuvo con nosotros en el ayuno del miércoles. Bienvenida, amada. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Y es un año en el cual Dios moverá su mano de acuerdo a la manera que nosotros creamos a su palabra, de acuerdo a cómo nosotros empecemos a experimentar, o en pocas palabras, a empezar a practicar lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero aquí el pasaje bíblico nos enseña de que había un acontecimiento, de que Elías, Dios iba a tomar a Elías, se lo iba a llevar. Y Eliseo iba a ser su sucesor, y ya Eliseo prácticamente sabía que él iba a ser el sucesor de Elías. Cuando hablamos de experimentar, estamos diciendo de que necesitamos conocer. Y conocer nos lleva a tener que una información, a tener un conocimiento profundo. Y no tan solo un conocimiento, no me baso solamente en un conocimiento, sino que tengo que tener una experiencia en ese conocimiento que estoy teniendo. No me estoy basando simplemente en adquirir conocimiento, sino que es como lo podemos llamar, es teórico, es práctico. Conocimiento y práctica. Entonces Eliseo, que significa Dios es salvación, este hombre llamado por Elías a que lo ayudara, que fuera su siervo, es habitante de la región llamada como Abel Mehola. Es más, Eliseo era de una buena familia, por decirlo de otra manera, de una posición acomodada, tenía recursos económicos la familia de Eliseo. Entonces cuando Elías lo llama, no se sabe aproximadamente cuál era la edad de Eliseo. Y recuerde, cuando la Biblia nos llama y nos toca algunos tópicos, nos toca algunos puntos que nos quiere llamar la atención, pero en este caso no le movió al escritor poner la edad de Eliseo. Así que lo que nos enseña a nosotros que para Dios no importa la edad. Para Dios no importa el grande, chiquito, mayorcito, de edad mediana, no importa. Lo que importa es cuando tenemos una actitud dispuesta a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que dice el relato bíblico de que Elías, que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, Elías venía de Eliseo de Gilgal. Y me llama la atención sobre la región de Gilgal. Entonces, una de las cosas que yo puedo aprender en esta noche, que para poder experimentar y caminar en lo sobrenatural, con el Dios sobrenatural, yo tengo que pasar por mi Gilgal. Ahora, ¿qué sucedió en Gilgal? ¿Qué cosas acontecieron en Gilgal? ¿Qué cosas acontecieron? Recuerden de que allí fue cuando el pueblo, en el día dice la escritura, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriente de Jericó. El primer lugar antes de pasar a la conquista de la tierra prometida fue Gilgal. Fue el lugar, por decirlo de otra forma, Gilgal era la primicia de la tierra prometida. Era el lugar donde Dios nos capacitaría para poder entrar
poseer las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces, pero en Gilgal hay algo importante, que en Gilgal había que consagrarse. En Gilgal tenían que empezar a entregar a entregar lo que Dios le iba a determinar que tenían que entregar. Entonces, allí ellos iban a recibir instrucciones precisas de Dios de cómo iban a poseer, ¿qué? La tierra. Ahora, yo quiero llevar a Josué capítulo 5, versículo 2. Mira lo que dice Josué capítulo 5. El versículo 2 dice así: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Recuerden, la primera fue allá en el desierto. Y Josué se hizo ¿qué? Cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. ¿Cuál era la causa? Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino que salieron de Egipto, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos él había hecho suceder en lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto tiempo pasaron en el desierto? 40 años pasaron en el desierto, bastante tiempo. Bastante tiempo para aprender varias costumbres, bastante tiempo para aprender manías, bastante tiempo para aprender hábitos, bastante tiempo para empezar a aprender, como uno dice en buen panameño, malamañas que a veces uno aprende a lo largo de su vida. 40 años. Más dice cómo se convierte un hábito. Un hábito se convierte cuando usted hace una conducta repetitiva constantemente. Cuando usted hace esa conducta repetitiva, ¿usted qué va a pasar? Se hace un hábito. Es más, yo conozco gente que para poder ir al baño, para poder hacer sus necesidades fisiológicas, hay algunos que tienen que fumar sus cigarrillos, porque dice que no pueden ir porque no fuman cigarrillos. Entonces, pareciera algo tonto, pero se ha convertido eso en un hábito malo, pero un hábito. Entonces, en eso se forma la conducta repetitiva cuando se convierte en hábito, ya sea bueno o ya sea malo en nosotros. Entonces, los hijos de Israel pasaron 40 años en el desierto, y entonces aprendieron circunstancias en su vida, empezaron a aprender algunas situaciones en su vida, algunas actitudes en su vida que tenían que empezar a desechar en su vida, empezar a cambiar en su vida, a empezar a transformar el modo de pensar en su vida. Por eso que Dios le dice a Josué que necesitaban ser circuncidados. ¿Por qué? Porque ya no estaban acostumbrados. Cuando estaban en el desierto, ¿quién los sustentaba? ¿Quién era el que los sustentaba cuando estaban en el desierto? Era Dios mismo. Dios mismo le daba el maná. Dios mismo lo sustentaba día tras día, lo sustentaba. Pero ahora, en este momento, estaban acostumbrados a lo necesario. Estaban simplemente acostumbrados al día a día, por decirlo así. Al día, voy a ver cómo sobrevivo. Hay personas que dicen, hoy amanecí, voy a ver cómo resuelvo el día de hoy. Mañana será otro día, así que voy a ver cómo voy a resolver. Por eso que es importante de que Dios le dijo a Josué que tenían que circuncidar. ¿Por qué? Porque estaban a un paso de ir a la sobreabundancia. Estaban a un paso de ir a la tierra que fluía leche y miel, y por lo tanto no podían ir con actitud de una mente escasa y limitada. Bendito sea el nombre del Señor. Tenían que cambiar su forma de ser. Por eso que es importante de que Dios le dice a Josué que ellos tenían que aprender a reconocer que Dios es fiel y que sus promesas se iban a cumplir. Pero ellos necesitaban cambiar. Necesitaban tener algo que hiciera que ellos empezaran a tener un compromiso con Dios.
que tuviera un compromiso con Dios. Y ese compromiso y esa experiencia se llama circuncisión. Se llama circuncisión, ¿por qué? Porque se iban a consagrar, se iban a santificar, se iban a apartar para Dios. ¿Por qué? Porque estaban a un paso de ¿qué? De pasar del maná a la sobreabundancia. Y para poder pasar del maná a la sobreabundancia necesitaba ¿qué? Circuncidarse para poder entrar ¿a qué? A la tierra prometida, a la promesa que Dios le había hecho ¿qué? A Abraham, allá en Génesis capítulo 17, por allá versículo 11 al 14, por ahí Dios le promete a Abraham sobre la promesa de Dios. Miren lo que dice la palabra ahí en el pasaje que le acabo de leer. En cuanto a ti guardarás mi pacto, dice hablando Dios a Abraham, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Ahora, la palabra descendencia en el español quiere decir semilla. Pero en el hebreo, en el original hebreo, lo que quiere decir cuando habla de descendencia, está hablando de, y lo dice literalmente, y perdón si es fuerte, pero es que el original lo dice así. Es hablar acerca de esperma lo que está hablando ahí en descendencia. O sea, en pocas palabras, semilla es lo que está, una semilla. Y es lo que Dios le quería decir es, tu semilla va a ser eterna, tu semilla va a crecer, tu semilla va a ser importante, no se va a poder contar, tu semilla es lo que está. Entonces, la circuncisión que Dios le pide a Josué, es el acto de la consagración que cada uno del pueblo de Israel tenía que hacer para Dios. Miren, a veces, como este pueblo a través del peregrinaje por el desierto, a través de esos 40 años, vivieron una forma de esa dependencia a que Dios fuera el que lo limitara, y cosa que no está mal porque Dios nos llama a nosotros a depender de Él. Pero llega un momento en que uno se acostumbra tanto a esa situación que uno se relaja. Que uno dice, hey, me achanto, estoy así porque no estoy acostumbrado a simplemente a recoger un poquito y ya con eso me basto. Y a veces hay mente así ilimitada y escasa que solamente miran hasta el momento y no miran más allá de la situación que Dios puede hacer en su mundo. Entonces es importante que para poder nosotros pasar por mil gallos necesito que renunciar a mi yo, tengo que renunciar a mi carne, tengo que renunciar al mundo, renunciar a mí mismo, a vivir a esos deleitos. Tengo que renunciar a lo que Dios me está diciendo que debo de renunciar. Tengo que renunciar a lo que Dios me está diciendo en un momento determinado. Entrega, renuncia, abandona. Dios me lo está diciendo. Ahora, mira esta situación. Leímos de que ellos se quedaron ¿qué? En el mismo lugar donde acamparon, Gilgal. Si la memoria no me falla, la primera incursión que ellos iban a hacer iba a ser Jericó. Y Jericó no estaba muy lejos de ese lugar donde ellos estaban acampando. Estaba aproximadamente de 7 a 10 kilómetros. Estaba aproximado. Y si lo pudiéramos ver en términos militares, hacer lo que Dios le estaba diciendo a ellos, a José, que tenía que circuncidar a los hombres, era una locura. ¿Por qué era una locura? Porque iban a estar vulnerables a cualquier ataque. Iban a estar vulnerables. O sea que el enemigo hubiera podido mandar espías, hubiera podido mandar esos emisarios para ver cómo estaba el campamento y pudieran haberlo aniquilados a todos. Pudieran haberlo aniquilados a todos porque estaban vulnerables, estaban inhábiles para poder pelear. ¿Por qué? Por varios días. Porque esa operación es por varios días. Es más, ustedes recuerdan el pasaje en Génesis, capítulo cuando Dina fue deshonrosa por Siquem, se acostó con ella y la deshonró. ¿Y qué hicieron los hermanos? Bueno, y le hicieron una trampa a Siquem. Hicieron una trampa, porque dice que Siquem se enamoró de Dina. Y ellos, ok, tú te quieres casar con nuestra hermana, ok, bueno, para poder casarte con nuestra hermana, tú
tiene que circuncidarse. Tú y todos los varones de guerra tienen que circuncidarse para que usted venga a formar parte de nuestro linaje, formar parte de nuestro pueblo, dice la Escritura en Génesis. Y ellos aceptaron, y Siquem aceptó y le dijo a su padre, sí, vamos a hacerlo, porque su corazón se había vuelto uno con Dina. Entonces cuando ellos hicieron la circuncisión, dice la Escritura, y al tercer día, cuando el dolor es más intenso, dice Génesis, cuando el dolor es más intenso, dice que fueron los hijos de Jacob y lo atacaron y mataron a todos los hombres. ¿Qué quiero decirle con eso? Que cuando Dios le pide a Josué de que hazte la circuncisión, es el momento propicio cuando decirle que ya no es con mi fuerza, sino que empiezo a confiar en el nombre del Señor. Empiezo a confiar en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estoy siendo vulnerable ante cualquier ataque, ante cualquier circunstancia. Entonces mi protección, mi seguridad solamente va a proceder de ¿qué? Del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jehová de los ejércitos, el que es mi amparo, el que es mi fortaleza, el que es mi sombra, el que me protege en cada momento en mi entrada y en mi salida. Entonces en mi vida, cuando yo paso por Gilgal, yo entiendo de que todo tengo que entregárselo al que me provee y al que me cuide en cada momento de mi vida, iglesia. Pasar por Gilgal, confiar en Dios. Un lugar difícil, hay que confiar en Dios. Entonces Gilgal, la circuncisión es una señal de un pacto de justicia para con nuestro Dios, el sello de justicia. Es más, Pablo habla acerca de que ya nosotros no estamos con una circuncisión hecha de manos. Dice en Colosenses capítulo 2, versículos 10 y 11, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado, y dice, y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión, dice, no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, dice, en la circuncisión de Cristo. Entonces cuando nosotros estamos, aleluya, bajo esta circuncisión, cuando pasamos por Gilgal y permitimos de que Dios empiece a circuncidar nuestro corazón, lo que estamos diciendo al Señor, que mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza muchas veces que no quiera hacerle caso a Dios, entrar en la voluntad de Dios, le estoy diciendo de que Dios te entrego toda mi naturaleza. Eso es lo que estamos diciendo al Señor cuando permitimos de que Dios empiece a circuncidar nuestro corazón, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que cuando como creyente yo empiece a entregar las cosas que Dios me diga a través de su Espíritu Santo que hay en mi corazón. Gilgal, circuncisión. Pero yo no voy a entrar mucho en circuncisión, eso se lo vamos a dejar a nuestra pastora. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Los que vinieron a ayuno saben a qué me estoy refiriendo. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces en Gilgal, ¿qué sucede? En Gilgal Dios quita también que el oprobio de nuestras vidas. Le quita el oprobio, dice el versículo, y Jehová dijo a José, hoy he quitado el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado ¿qué? Gilgal. Y cuando hablamos de oprobio, está hablando de deshonor. Nos está hablando de una ofensa, de una infamia, de un agravio. Eso es lo que está diciendo Dios a Josué. He quitado ese deshonor, he quitado esa agravio, esa infamia que te han hecho. Yo le he quitado esa deshonra por la cual tú pasaste. Yo le he quitado hoy a través de esta circuncisión que tú eres. Yo he quitado lo que muchas veces, muchas personas te han menospreciado, lo que muchas personas te han difamado, lo que muchas personas te han tomado en boca, lo que muchas personas te han irrespetado. Yo te lo quito hoy porque has entregado tu corazón a mí. Lo propio. Mira lo que dice Nehemías capítulo 5 versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras, dice Nehemías. Salmo 22 versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Bendito. Entonces, ¿cuál era la vergüenza del pueblo de Israel? La vergüenza del pueblo de Israel cuando quitó el oprobio de Egipto, ¿cuál fue? Porque era una nación esclava, era una nación que estaba dominada por el imperio de Egipto, por lo cual su vida era una vida de esclavitud, su mente era una mente de esclavitud. Por lo tanto, cuando Dios ellos entregan su corazón, ellos dicen, quito el oprobio que hay en mi vida, y como quito el oprobio que hay en mi vida, en mi corazón, mi mente es transformada por el poder que hay en el hecho de que Cristo ha circuncidado mi corazón, iglesia. Gilgal, tengo que pasar
cuando pasamos por Gilgal. Ahora, a través de nuestras vidas, a través de Gilgal, Jesús nos mira tal como somos. Cuando pasamos por Gilgal, necesitamos quitarnos de nuestras vidas lo que nos está estorbando. Cuando pasamos por Gilgal, necesitamos entender de que tengo que tomar ¿qué? Acciones específicas. Que al llamar de acciones específicas estoy llamando de acciones radicales. Y cuando digo acciones radicales es sí o sí. No hay negociación, no hay un trueque, no. Tengo que decidirme a seguir y honrar a Dios. Tengo que decidirme y caminar y experimentar a Dios sobrenatural. No hay más, no hay más. Si yo quiero vivir caminando y experimentando en lo sobrenatural, con el Dios sobrenatural, aleluya, necesito comprender de que necesito empezar en mi vida a entender de que Cristo tiene que calar aún mucho más profundo en mi corazón, iglesia. Circuncidada, mire, ¿cuál es el estorbo que Dios nos dice en esta noche que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está impidiendo a veces que lleguemos a un nivel, a otro nivel que Dios quiere que nosotros vayamos? Por eso que cada momento de nuestra vida, cuando Dios dice que el que quiera seguirme, niéguese cada día. Cada día yo debo de renunciar a lo que el Espíritu Santo de Dios me diga que tengo que entregarle. A lo que diga, en estos días Dios hablando mi vida, Dios tratando conmigo, Dios diciéndome aún cosas que tengo que renunciar y decirle, entregárselo a Dios para que sea que transformado. ¿Por qué necesito que sea transformado? Porque cuando yo salga de este lugar, cuando salgamos de este lugar, bendito sea el nombre del Señor, oh bendito, seamos mucho mayor eficaz en el nombre del Señor. No podemos ir con malamañas, iglesia, y perdone si le hablo un poquito, si la palabra lo ofende, pero no puedo salir con malamaña. ¿Por qué? Porque allá afuera hay una vida que necesita que mi vida sea testimonio de que Cristo hace algo real. Necesito comprenderlo, iglesia, necesito saberlo. Seguir adelante. Para poder avanzar, necesito pasar por Gilgal para que mi corazón sea circuncidado. Si mi corazón es circuncidado y no paso por Gilgal, siempre me quedaré en el mismo lugar. Siempre me detendré. Siempre mi vida se mantendrá en una misma posición. Porque todavía no he podido pasar por Gilgal. Porque Gilgal me habla de eso, que quita lo propio. Gilgal me habla de circuncisión. Pero Gilgal también me habla de ¿qué? De que también yo soy redimido por la sangre de Cristo. Eso es lo que me habla Gilgal. Mira lo que dice. ¿Qué dice Gilgal? ¿Qué dice Josué capítulo 5, 10, 11? Dice que celebraron ¿qué? La Pascua. Celebraron la Pascua. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a las 14 días del mes. Más la tarde, en los llanos de Jericó, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas totadas. ¿Usted sabe algo? Allí ellos recordaron de que fueron cautivos en un momento. Fueron cautivos, pero también recordaron de que fueron libertados por el poder de Dios. Aleluya. Mire, iglesia, como hijos de Dios a veces debemos salir del cautiverio. Usted dirá, pero ¿cómo salir del cautiverio? Si yo soy lavado con la sangre de Cristo, si yo soy hijo de Dios, si yo soy aquel que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de que yo debo llevar todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces, si yo no llevo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Mira lo que dice 2 Corintios 10:5. Según versículo lo conocemos. Derribando argumentos, y dice, y toda altivez que se levanta contra, ¿qué dice? El conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, que dice, a Cristo. Dice la Reina Valera. Pero mire cómo lo dice la traducción viviente. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios Santo de la gloria. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Debemos recordar que mi redención fue en la cruz del Calvario. Y mi vida tiene que ir consona con lo que dice, si quiere ser mi discípulo, niéguese cada día, tome su cruz y sígame, dice la Biblia. Entonces,
al cabo de ciertos días vas a ir allá donde los profetas, y tu corazón va a ser mudado de nuevo. Y fue así, la Escritura lo dice, que el corazón de Saúl fue mudado. Pero dice la Escritura que al cabo de 2 años, Saúl fue quitado. Saúl reinó 40 años, pero el segundo año de su reinado fue quitado, porque su corazón se había dañado. Es más, la pastora estuvo hablando el domingo, no, ese día, de que ya Saúl, Dios mismo le dijo a Saúl que lo iba a quitar. ¿Pero qué le dijo Dios? Que he conseguido uno conforme a mi corazón, dice la Biblia. Entonces, pero mira aquí lo especial de este asunto. Dios quita a Saúl, pero Dios no lo quita de la posición. Dios no lo quitó del rey. Dios pudo haber dicho, tú sabes una cosa, ya tú no me sirves, para aquí, te mando una plaga, te mueres hoy mismo y pongo a David. Pero Dios no hizo eso. Dios no lo hizo. 38 años en el reinado, 40 años. 2 años bien, 38 años mal. Y a veces en nuestras vidas estamos así, iglesia. A veces marcamos una línea de esa forma, toda una vida de esa forma, una vida en desobediencia, una vida en rebeldía, una vida muchas veces que no entramos en el mover ese de Dios que quiere transformar mi vida, cambiar mi vida, mudarme totalmente en otro hombre, pero sigo en la posición que Dios me ha llamado, pero aún así mi corazón no ha sido mudado, aún así mi corazón todavía no ha sido transformado. ¿Por qué? Porque no he permitido que la redención completa en mi vida se haga presente. Y solamente lo puedo hacer cuando yo me rinda al Dios sobrenatural, al Dios que cambia, al Dios que transforma, al Dios que en cada momento. ¿Por qué, iglesia, es importante pasar por Gilgal? Hay que circuncidarse. Hay un momento que Dios va a quitar nuestro propio. Dios también nos da un recordatorio de que Dios nos ha redimido. Pero Dios no simplemente lo enmarca de que mi transformación internamente, porque Gilgal también me habla de, mira lo que dice esto en el versículo 12, y el maná, capítulo 5, 12, y el maná dice, cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de aquel año. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué necesito pasar por Gilgal? Porque en Gilgal, iglesia, es el lugar de mi provisión, iglesia. Es el lugar donde Dios se va a proveer para mi vida. Pero miren cómo empezamos. Circuncidamos nuestro corazón. Dios quitó nuestro propio. Recordamos que hay un momento de redención en nuestras vidas, la cruz del Calvario, y haciendo esos 3 pasos recordamos de que Dios provee. Empezaron a proveer ¿qué? Del fruto de la tierra. Por eso que es importante cuando yo tengo una nueva asociación con Dios, una nueva asociación de confianza con Dios, una asociación de que Dios es mi rey y que no importa lo que está aconteciendo en mi vida, iglesia, estoy aprendiendo a confiar en Dios todos los días de mi vida. Tenemos que a través de nuestra vida, iglesia, de que no importa si hay alguna necesidad, no importa cuál sea la necesidad, véala como usted la quiera que ver, Dios va a proveer a través de cualquier medio para que sus hijos puedan recibir ¿qué? La promesa que Dios ha dado en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que creamos a Él, iglesia, que creamos que hay un Dios sobrenatural en nuestra vida. Pero como hay un Dios sobrenatural en nuestra vida, mi vida va a empezar ¿qué? A caminarse. En pocas palabras, mi vida va a empezar a caminar como Dios quiere que yo camine, viendo y conociendo al Dios sobrenatural. Porque si yo conozco al Dios sobrenatural, mi actitud va a ser esa, iglesia. Me voy a comportar como un hijo del Dios sobrenatural. Amén. Miren, tenemos que confiar en Dios. En Génesis capítulo 22, ustedes conocen la cita, Dios le promete, la pastora estuvo predicando, Dios le promete que va a tener un hijo, esto, Dios lo cumple. Y en Génesis 22 Dios le pide su hijo, el hijo de la promesa, se lo pide. Dice en el capítulo 22 de Génesis, versículo 1 al 4, dice, y aconteció después de estas cosas, que dice que probó Dios a Abraham. ¿Quién lo probó? Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único
Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó de qué? De muy mañana. Y en eso mismo, y contó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Miren, qué cosa más difícil. Conocemos la historia, que Dios le pida al hijo de la promesa. Qué cosa más difícil, tanto tiempo esperar, toda una vida esperar a un hijo, alguien que me va a heredar, para que en pocas palabras Dios en un momento me diga: hey, entrégame al único tuyo, entrégame a lo más preciado, entrégamelo. Y cuando la Biblia, cuando dice que Jehová probó a Abraham, lo que está diciendo allí, en el original dice, en el hebreo dice que significa que Dios estaba probando la calidad de la fe de Abraham. La calidad, iglesia. A veces nosotros no podemos ir con una fe así, ripi, iglesia, bendito, perdónenme, pero no podemos, porque Dios aquí me está enseñando a través de su palabra de que probó la calidad. ¿De qué calidad le estamos dando a Dios en mi fe? ¿Cuál es la calidad? ¿Con qué materiales? ¿Con qué lo mejor le estoy dando? ¿Con qué alabanza? ¿Qué oración? ¿Qué oración? ¿Qué intercesión? ¿Qué ofrenda? ¿Qué le estoy dando? ¿Con qué calidad le estoy dando al Señor? Probó la calidad. Ahora, ¿te recuerdan allá en Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿qué? Cuando os halléis por diversas, ¿qué? Pruebas. Sabiendo que la prueba, ¿qué? De vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Y cuando el original griego está hablando acerca de prueba, allí en el verso 2 está hablando de la palabra que se llama peiranos. Ustedes saben, como aquí hablan en griego, estoy aquí para hablar de griego a ustedes. A las mujeres son las que no hablan griego, aquí los hermanos no hablamos mucho. Entonces, peiramos. Entonces, esta prueba que aparece aquí en este capítulo es la prueba que me hace firme, iglesia. Es la prueba que me hace fuerte, que me fortalece, pero no tan solo que me hace firme y me fortalece, sino que me sube de un nivel. Y a veces nosotros queremos subir de nivel, pero no queremos pasar por una prueba. Pero cuando estamos pasando la prueba tenemos que... a veces tenemos que amarrarnos los pantalones. A veces cuando estamos pasando una prueba es cuando... no ser como los cristianos del siglo XXI. ¿Y cómo son los cristianos del siglo XXI? Te lo digo. Los cristianos del siglo XXI, cuando están pasando una prueba, se alejan de la casa de Dios. Pero la Biblia, como dice, bienaventurado es que tú trajeras ¿qué? A tu casa, dice el salmista. Entonces yo seré saciado del bien de tu casa, bendito. Y con cosas tremendas tú me vas a responder, dice la Escritura. Prueba. A veces yo sé que no es sencillo. Yo sé que no es fácil pasar por una prueba. Claro que sí, que no es sencillo, que no es fácil. Un momento, un proceso que estemos pasando por una prueba, pero tenemos que entender de que por sumo gozo, de que en este momento yo voy a ser firme, voy a ser fortalecido por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y voy a subir ¿qué? De nivel. En el verso 3 que dice: sabiendo que la fe de vuestra fe, que dice, produce paciencia. Y esta prueba que está hablando aquí en el verso 3 es una prueba llamada doquiminión. Y es la prueba de verificación. Es la prueba de verificación. Es la prueba que dice cómo yo estoy. Es la prueba que dice qué calidad hay en mí. Qué calidad. Pero recuerden que estamos hablando de qué. De que para experimentar y de caminar en lo sobrenatural con el Dios sobrenatural yo tengo que pasar por Gilgal. Y hablando de pasar por Gilgal, en Gilgal Dios va a proveer. Dios nos va a probar. Y Dios estamos hablando de que Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu único hijo, a Isaac, a tu único Isaac, tu hijo. Ahora mire esto. Durante el Antiguo Testamento, quiero invitarlos a que vayamos a 2 de Reyes capítulo 16, versículo 3. 2 de Reyes capítulo 16, versículo 3. Miren lo que dice. Durante
¿Lo tenemos? Sí. Verso 3, perdón, capítulo 16, verso 3. ¿Quién me lo lee ahí para que me ayude ahí? 16:3. Amén. Dice, antes que anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a sus hijos, según las prácticas, abominaciones de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Entonces mire, en el Antiguo Testamento, los pueblos paganos, ¿qué era lo que hacían? Practicaban el sacrificio de niños. ¿Y cómo practicaban el sacrificio de los niños? Que lo pasaban por el fuego, según el pasaje que leyó nuestro hermano Roberto. En Ezequiel capítulo 23, verso 37, habla de que también eran ofrecidos para los alimentos. Entonces aquí es donde Dios nos enseña algo. Entonces cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu único hijo, ahora yo echo un poquito para atrás. ¿Abraham de dónde salió? Abraham salió de Ur de los Caldeos, como nos está enseñando nuestra pastora. Amén. Y esa tierra era una tierra como era bien, adoraba bastante a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Era una nación que idólatra, era una nación que pagana. Entonces Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, porque él necesitaba saber de qué, de que el amor que tenía Abraham por Jehová de los ejércitos era mucho mayor que los dioses de esos pueblos a los cuales tu familia había servido, iglesia. Por eso Dios le dice, entrégame a tu hijo, para saber qué tan consagrado estaba Abraham con Jehová de los ejércitos. Aleluya. Pero aquí hay algo importante. Abraham se conoce como el padre de la fe, que es obediencia. Pero si Abraham no hubiera obedecido a Dios, si Abraham no lo hubiera obedecido, ¿tú te crees que hubiera pasado? Si Abraham no hubiera entregado a Isaac, jamás de los jamases, jamás hubiera experimentado o se lo hubiera revelado Jehová y la iglesia. Jamás se lo hubiera revelado. Amén. Por eso es importante que en esta noche Dios nos está diciendo, entrégame a tu Isaac en esta noche. Entrégamelo, porque yo quiero revelarme a ti como el Dios que provee en medio de cualquier necesidad, iglesia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuáles son los Isaac que pueden haber en nuestra vida, pero Dios nos está diciendo, entrégamelo, porque quiero revelarme a tu vida. Necesito entregar. Que entregues. Jehová iré. Dios nos responderá con cosas tremendas. Estamos creyendo en el Dios sobrenatural. Estamos creyendo de que Dios abrirá puertas, que Dios bendecirá, que no será lo mismo del 2018, pero necesitamos sumergirnos en el río de Dios, iglesia. Necesitamos sumergirnos. Y yo le hablaba a la iglesia en estos días acerca de Ezequiel, cuando el Espíritu lo vio al río, los tobillos, las rodillas, pero si los tobillos, las rodillas, la cintura, y hasta que no podía nadar. ¿Hasta qué nivel nosotros vamos a poder entrar? ¿A qué nivel nosotros vamos a sumergirnos? ¿Hasta los tobillos? Y yo en esa ocasión yo le decía a los hermanos que a veces cuando usted va a un río y el agua está fría, usted nada más simplemente con meterse con los pies, ya su cuerpo que empieza a aclimatarse a la temperatura que está el agua. Y yo le dice, así estoy bien. ¿Para qué seguir introduciéndome más si el agua está bien fría? Pero Dios nos está diciendo que Él quiere que nosotros nos sumerjamos a un mucho más profundo. Y para poder sumergirnos más profundo necesitamos ¿qué? Pasar por nuestro Gilgal, iglesia. ¿Por qué necesitamos pasar por nuestro Gilgal? Porque ¿qué dice el versículo 13 del capítulo 5 de Gilgal? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, cuando tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Necesito pasar por Gilgal, iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque Gilgal va a ser el lugar de mi revelación, mi manifestación del Dios sobrenatural, iglesia. Necesito pasar por Gilgal.
paso por Gilgal, necesito pasar por Gilgal. Porque Dios me quiere llevar a otra dimensión, Dios me quiere llevar a otro nivel de estatura, porque Él quiere hacer algo nuevo en mi vida. Él no quiere ser que seamos los mismos año tras año, Él quiere hacer algo nuevo, diferente, o que nosotros, porque Él quiere revelarse a nosotros de una manera diferente. Yo no sé si usted lo cree en esta noche, pero yo lo estoy creyendo para mi vida, en mi casa, de que este 2019 yo voy a ver al Dios sobrenatural en mi vida, iglesia, por de acuerdo a la palabra que Dios ha dado a nuestra vida, de que veremos a un Dios sobrenatural. Hay que creer la palabra que Dios da. Pero a veces, por eso digo, de que necesitamos entregar esas cosas que a Dios no le está agradando, porque esas cosas son lo que estorban el mover de Dios en mi vida. Primeramente, recuerde que primeramente Dios va a empezar a actuar, a tratar, a hablar conmigo en mi corazón. Saberlo, entenderlo de una manera diferente, quitar. Miren, estaremos dispuestos a creerle a Dios que las palabras que Dios dice son verdaderas. Estaremos dispuestos, pero solamente con un corazón circuncidado, un corazón cambiado. ¿Seremos qué? Empezaremos a creer, empezaremos a ver al Dios sobrenatural, iglesia, a verlo a través de nuestra vida. Por eso que es importante que en nuestras vidas empecemos a aumentar esa relación íntima de Jehová con nuestra vida, esa comunión íntima de Jehová que nosotros tenemos, porque la dice la Biblia, la comunión íntima de Jehová que a los que le temen, y a quién, a ellos le hará conocer su pacto, dice la Biblia, dice el salmista. Entonces la comunión va a estar con nosotros allí, manteniéndonos en esa búsqueda a Gilgal. Eliseo, Elías, de Gilgal, dice la Biblia que pasaron a Betel. Y para poder experimentar y de caminar en lo sobrenatural, con el Dios sobrenatural, debo pasar por mi Betel. Debo pasar por mi Betel. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Betel en un momento se llamaba Luz. Pero el nombre, cuando Jacob tuvo una relación con Dios allí muy profunda, Jacob la cambió a Betel. Recuerdan que allí Jacob tuvo un sueño con una escalera de ángeles, subían y ángeles bajaban. Es más, Abraham acampó 2 veces en Betel. Pero usted sabe qué pasa, que ese lugar tiene de especial para Abraham, porque en Betel Dios le confirmó el llamado a Abraham. Dios se lo confirmó en Betel. Y como Dios se lo confirmó ahí en Betel, y es más, como se lo dije anteriormente, cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, llegó a Betel y cansado, que dice la Biblia que tomó una piedra y la tomó como almohada. Ahora esa piedra era sabrosa, porque usted sabe, no, dice con una piedra de almohada, eso debe ser algo bien. Y es una piedra bien lisa, bien plana, y se durmió. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 28, mientras iban de camino hay un lugar de descanso sobre una piedra, dice la Biblia. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó a aquel lugar. Dice, y en aquel lugar Jacob halló descanso y soñó. Halló descanso y soñó. ¿Cómo es Dios? Dice la Biblia en el Salmo 61. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, es más alta que yo, es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, es más alta que yo. Es lo que dice el Salmo 62, versículo 2. Él solamente es mi roca y mi salvación.
Mira lo que dice el versículo 6. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Espera en Él todo tiempo, pueblo, derramad delante de Él vuestro, que dice corazón. Dios es nuestro refugio. Por eso que cuando yo paso a Gilgal y desciendo a Betel, ya mi corazón ha sido entregado a la que es la roca por los siglos de los siglos, que se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Iglesia, necesitamos entregar nuestra vida, porque Cristo es la piedra, es el lugar de descanso en el cual yo voy a encontrar para mi vida y para los que me rodean. Es en Betel donde voy a encontrar descanso para mi vida. En el momento de aflicciones, en el momento de prueba, en el momento de proceso, es en Betel donde yo aprenderé de qué, de que Cristo es mi roca, iglesia. Cristo va a ser mi roca, y como es mi roca, yo no me voy a desviar ni a derecha ni a izquierda, no voy a claudicar, no voy a abandonar. ¿Por qué? Porque estoy cimentado en la crisis, en Cristo Jesús, mi roca fuerte. Hay gente que abandona, hay gente que renuncia, hay gente que abdica. Pero necesitamos saber de que en Cristo Jesús está nuestra torre fuerte. En Cristo Jesús está la piedra viva. Que Cristo, el Cristo resucitado, me va a ayudar a dar el descanso para mi vida. Miren, quiero decirle en Efesios capítulo 1, de reunir todas las cosas, versículo 10, capítulo 1. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Escucha. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Por eso que es importante que en Cristo reposa mi salvación. En Cristo reposa mi salvación. Por eso yo puedo resistir. Porque Cristo es mi fuerza. Yo puedo resistir el momento determinado que la tormenta pueda arreciar en mi vida. Yo voy a resistir porque Cristo es el fundamento de mi vida. Por eso yo puedo resistir. Yo no resisto porque soy más bonito, soy más delgadito, soy más bello. No. Yo resisto porque Cristo es mi roca inconmovible. Aleluya. Y en Él yo deposito mi ansiedad, mis circunstancias, mis problemas. Cuando yo no puedo hacer, yo digo, te lo doy a ti, Jesús. Y Él pelea por mi iglesia. Él es la roca inconmovible. Por eso es el lugar de descanso. ¿Usted sabe algo? Yo les dije que soñó. Subían y bajaban Los Ángeles. Pero ¿por qué yo tengo que pasar por Betel? Porque cuando yo paso por Betel se crea un vínculo entre la tierra y el cielo, iglesia, aleluya. Se crea ese vínculo, y cuando se crea ese vínculo entre el cielo y la tierra, bendito, mi oración tendrá que paso expedito, porque yo soy lavado, porque yo me acerco al trono de la gracia para encontrar misericordia y el oportuno socorro. En otras palabras, iglesia, cuando el Esther estaba en el trono y todo, que se puso respiro y liberación, y que el rey, que Mardoqueo, y cuando se presentó delante del rey, el rey la vio, y que hizo el rey, que dijo, extendió el cetro, aleluya. Y cuando extendió el cetro, ¿qué le dijo el rey? ¿Cuál es tu petición? Aleluya. Por eso que cuando yo me acerco al rey, Dios Jesucristo de Nazaret extiende su cetro y me dice, ¿cuál es tu petición, hijo mío? ¿Cuál es nuestra petición? Saberlo. Por eso creamos de que Betel crea ese vínculo. Pero también Betel hay algo importante que transforma nuestras vidas. En Génesis capítulo 35, Dios le dice a Jacob, levántate y ve a Betel. Levántate. En Betel Dios nos llama a nosotros a levantarnos de cual sea mi posición en esta vida. Dios me llama a levantar, la iglesia. Porque cuando Dios nos dice levántate, es porque mi posición ha sido una posición que es efímera, una posición baja, una posición así achicopalada, una posición de repente de que sí o si no, aunque si lo hago está bien y si no lo hago también. Por eso que Dios dice levántate y ve a Betel, porque en Betel se está creando el vínculo entre Dios y la tierra, entre el cielo y la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en Betel fue donde Dios le cambió el nombre de
¿sabe algo? Allí Dios, en el capítulo 35, Dios le dice, Dios reafirma la promesa que había hecho con Abraham. Pero en ese capítulo 35, Dios le da promesas a Jacob. Pero en el capítulo 35 de Génesis aparece un nuevo elemento en esas palabras de Dios para con Jacob. Nunca le había dicho eso, pero en este capítulo Dios le reafirma la promesa, pero también Dios le dice que de su descendencia van a salir reyes y naciones, iglesia. En pocas palabras, cuando yo paso, aleluya, cuando yo voy a Betel, iglesia, mi vida se extiende, iglesia, de adentro hacia afuera. Por eso yo necesito pasar por Betel, para que Dios extienda los límites de mi tienda, iglesia, aleluya. La palabra de Dios es para los que creen. Pero también para los que creen necesitamos ¿qué? Ponerla por obra, dice la Biblia. Yo no puedo decir, sí, yo creo en el Dios sobrenatural. Sí. Por eso que cuando yo paso por Betel, también Dios se revela como el Dios todopoderoso, como el Shaddai. Y ahí Dios le dice, yo soy el Dios omnipotente, el que todo lo puede. Qué cosa más especial. En Gilgal Dios se revela, Abraham se reveló como Jireh. En Betel se le revela como el omnipotente. Pero para poder experimentar también, para poder experimentar de caminar en lo sobrenatural, con el Dios sobrenatural, también debo saber qué, debo pasar por mi Jericó. Según de Reyes 2:4 dice, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Jericó conocida como la ciudad de la luna. ¿Por qué se le conoce la ciudad de la luna? Porque adoraban al Dios Luna. Por eso se le conoce la ciudad de la luna. También se le conocía como la ciudad de las palmeras. Todos ustedes conocen la historia, una ciudad bien amurallada, tenía muros, entre muros, en el cual la gente tenía sus casas entre esos muros. Y esa era la confianza de esa ciudad, la fortaleza de la muralla. Por eso a esa ciudad de Jericó la llamaban una ciudad inconquistable, porque nadie podía derribar, nadie podía entrar. Pero el pueblo de Israel conquistó Jericó. El pueblo de Israel, ¿pero por qué? Ya ustedes saben por qué conquistó. Porque fueron obedientes a la palabra de Dios. Y a veces Dios nos habla y a veces no lo sabemos. Somos expertos y sabemos de que no, por obediencia. Pero a veces no ponemos la palabra por obra en nuestras vidas. No empezamos a caminar, como dice el lema, caminar con el suelo sobrenatural, con el Dios sobrenatural. Y entonces, para poder caminar en lo sobrenatural, con el Dios sobrenatural, lo primero que tengo que hacer, una cosa tan sencilla y elemental, es empezar ¿qué? A obedecer. Empezar a obedecer. A empezar a obedecer lo que dice mi líder, a obedecer lo que dice mi pastora, a empezar a obedecer. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le decía a la iglesia, cuando el mismo Eliseo le decía, le dijo a la viuda, enciérrate, ve. Ella no dijo, no, yo voy a hacer esto. No, el profeta me dijo que no me encerrara, yo voy a la puerta porque hace calor. Ella hizo todo al pie de la letra, como le dijo el profeta. Pero a veces nosotros queremos hacerlo de acuerdo a mi propia manera, de acuerdo a mi propio elemento, y a veces eliminamos y echamos a un lado al siervo o a la sierva de Dios, o el ángel de la iglesia, la sierva de Dios en este caso. Lo obviamos, no, yo lo voy a hacer a mi manera, y después nos damos nuestros coscarones, nuestros cacarazos, porque obviamos. Y ella dijo, ¿qué? Cierra la puerta, y ahí se creó el milagro. Entonces, Jericó fue conquistada por la obediencia, por las instrucciones divinas. Dios dijo, van a hacer esto, esto, esto y esto. Y José lo hizo al pie de la letra. ¿Cuáles son las fortalezas que hay en nuestras vidas? ¿Cuáles son las fortalezas que necesitan ser derribadas por el poder sobrenatural de Dios?
Y a veces las tenemos bien tapaditas allí. Nadie las ve, solamente el Espíritu Santo. Están bien tapaditas allí esas fortalezas. Entonces en la vida del creyente a veces hay fortalezas. Fortalezas personales. Fortalezas que a veces el mismo Satanás influye en nuestra vida o construye en nuestras vidas personales. Llámese pecado personal, llámese pensamientos, llámese sentimientos, llámese actitudes y modelos de conductas personales. Esas son fortalezas personales. Pensamientos, conductas, actitudes, sentimientos. Esas son las fortalezas que muchas veces creamos y empezamos a emerger en nuestras vidas y no permitimos de que el poder sobrenatural los derribe, porque Dios quiere hacer una obra mucho más especial y más. A veces simplemente recibimos la cola o la mano o el meñique de Dios, cuando Dios nos quiere cubrir con la sombra de su mano. Fortalezas personales. Miren, a veces tenemos nuestro Jericó, a veces están con las fortalezas personales, pero también tenemos fortalezas de la mente. Empezamos a pensar, porque a veces vienen las desesperanzas, vienen los sentimientos de dificultad, vienen de que no hay esperanza, de que yo soy un gusano, de que Dios no tiene cuidado de mí. Entonces, y a veces esos pensamientos llegan a nuestra vida que hacen que el creyente cambie algo que sabe que va en contra de la voluntad de Dios. Y como sabe que va en contra de Dios, porque hay desesperanza, permitimos que la fortaleza de los pensamientos se levante en mi vida y no permitir que el poder de Dios se haga presente en nuestra vida. Por eso que la obediencia es la antesala a la victoria. ¿Por qué? Porque cuando yo soy obediente, yo me estoy rindiendo ¿qué? Al hacedor de maravillas en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo que rendirme, tengo que permitirle que Dios empiece a rendir en mi vida, que me va a ayudar. Obediencia. Obediencia. A veces pensamos esas rebeliones silenciosas. Pero miren, cuando la Biblia habla de obediencia, me está hablando de que yo tengo que ceder a obedecer. En pocas palabras, yo tengo que ceder cuando soy persuadido a hacer algo. Y cuando yo soy persuadido a hacer algo, yo soy obediente porque el Espíritu Santo me está diciendo que tengo que obedecer, tengo que someterme a mis autoridades, tengo que someterme a la visión de Dios que ha establecido aquí en la iglesia. Entonces, como yo me estoy sometiendo, como yo estoy cediendo a esa persuasión que el Espíritu Santo de Dios me está diciendo, yo voy a empezar a entender de que Dios va a hacer una obra especial en mi vida y yo voy a empezar a bendecir donde antes no había bendición. Va a abrir puertas, va a sanar, va a proveer donde no hay. Cuando mi actitud empiece a cambiar, cuando yo empiezo a cambiar mi incredulidad, que es, usted sabe que la incredulidad es desobediencia, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a cambiar eso, voy a empezar a entender de que voy a tener fe en Jesucristo. ¿Qué? En obediencia, iglesia. En obediencia, mire, porque así lo demanda la Escritura. Mira, vamos a buscar en Romanos 6, 17. Mire lo que dice la Escritura, Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Mire, lo tenemos, dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea que mi obediencia tiene que ser de corazón. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5, versículo 9? Hebreos 5, 9 dice de la siguiente forma. 5, 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos quien le obedece. Dios es mi fuente de salvación si yo obedezco. El autor lo dice claramente, fuente. Entonces, ¿cuál fue la recompensa de Dios por la obediencia y la confianza del pueblo de Israel? Conquistaron.
conquistaron. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consagración de la Escritura tengamos esperanza, iglesia. Tenemos esperanza. Todo va a depender en la medida que yo me introduzca en el río de Dios. Voy a empezar a ver al sobrenatural Dios en mi vida en la medida que yo empiece a conocerlo, a tener una comunión íntima, cuando empiece a renunciar a las cosas que el Espíritu Santo de Dios me está diciendo que debo renunciar. Cuando paso por mi Gilgal, cuando paso por mi Jericó, y cuando paso por mi Betel, y cuando paso por mi Jericó, para que las fortalezas personales y mentales se derrimen en el nombre del Señor. Y entonces en mi vida empezaré a experimentar y caminar en lo sobrenatural para mi vida y para mi familia. Iglesia, de que va a haber prueba, va a haber prueba. Bendito sea el nombre. Que van a tener aflicciones, vamos a tener aflicciones. Amén. Pero Dios ha prometido también de que prontamente también va a dar la salida y va a proveer y va a sanar cualquier circunstancia que va a venir a nuestra vida. Simplemente a lo que nos queda a nosotros solamente es que creer en este momento. Lo único que nos pide Dios en esta noche es creer. Y cuando yo crea, veremos el mover mucho más tangible de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Este es un mensaje, iglesia, que no sabe amén, pero gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a adorar a Dios en esta noche. Póngase sobre sus pies, el que puede ponerse sobre sus pies. Aleluya.